La pandemia sigue causando estragos en todo el mundo, pero actualmente Estados Unidos y Latinoamérica y el Caribe son las regiones más afectadas. En esta última, el domingo, se sobrepasó la barrera de los 200.000 muertos. Muchos colegios están cerrados y los hospitales desbordados. Por eso, derechos fundamentales como la educación y la asistencia sanitaria no se están cumpliendo en muchos países de América Latina y el Caribe. Bienvenidos a este especial coronavirus. Soy Paco Furio. Bolivia dio por terminado el año escolar de forma anticipada ante el incremento de casos de COVID-19. Se suspenderán incluso las clases virtuales por falta de recursos y conectividad en las zonas rurales. La medida que entra en vigor este lunes supone la promoción automática de los estudiantes al siguiente curso y garantiza el salario de los maestros públicos hasta fin de año. En Colombia, los colegios rurales también han tenido que cerrar sus puertas, mientras en las principales ciudades las instituciones educativas pudieron cambiar las clases presenciales por jornadas virtuales. Los colegios de las zonas rurales enfrentan una enorme falta de servicios públicos y de conexión a Internet. Pero allí los profesores hacen lo que pueden para continuar con el año escolar y han desarrollado sus propias estrategias. El agua potable no existe en Pueblo Viejo, un municipio al norte de Colombia, y la conexión eléctrica es inestable. Lo poco que podría aquí demostrar la presencia estatal son los colegios rurales, espacios de educación formal donde niños como Stephanie Niebles construyen sus sueños. Colombia es uno de los países más desiguales de Latinoamérica y los colegios rurales son la única esperanza para miles de niños de mejorar sus condiciones de vida. Ayudar a reducir esa pobreza, esa desigualdad, porque cuando una persona se educa, cuando una persona adquiere conocimientos, le mejora la calidad de vida a esa persona y a su entorno familiar. La pandemia obligó a cerrar los colegios rurales. Después de semanas en confinamiento, la maestra Ana Marriaga visita sus aulas de clases. Es como cuando llego a mi salón y espero a mis niños. Ya, lo espera uno con alegría, con entusiasmo, ya que yo laboro en jornada de la mañana. Entonces lo espero con una sonrisa, con un abrazo. La mayoría de los niños, como son niños pequeños, seño, y el abrazo, el beso. Al estar hoy en este salón solo, me da un poquito de nostalgia. En el municipio son pocos los que tienen internet en su hogar, por lo que los docentes decidieron hacer guías de curso y entregarlas a los padres. Por eso fue que nos tocó adaptar guías fáciles, flexibles, entendibles al padre de familia o a la persona que le está guiando en la casa y que el niño pueda trabajar. Entonces, por eso fue que nos tocó replantear todo, porque el módulo está, pero como para que esté el docente ahí. Los profesores realizaron estas guías porque en los colegios rurales los estudiantes no tienen libros de cátedra y los textos son fundamentales para que los niños sigan aprendiendo. El compromiso que tenemos con cada niño, porque la idea es que aunque estemos a distancia, el niño aprenda. Pero muchos padres no podían venir al colegio a recoger el material, por lo que decidieron encargarse también de la distribución de las guías. La estrategia del mensajero pedagógico. Una persona o un grupo de personas conocedoras de la región, de sus municipios, de su zona, se encargan de llevar las guías, los talleres, los trabajos que se están desarrollando a cada una de las casas de los alumnos. De este modo, niños que no cuentan con internet o una computadora en su casa pueden continuar con su proceso de aprendizaje sin tener que salir de su hogar ni generar gastos adicionales para sus padres. Hay que estudiar mucho porque una persona que estudia puede llegar a ser muy grande. Sofía espera que sus clases por guías le permitan superar este año escolar. Sabe que para su pueblo es fundamental que todos los niños como ella progresen. Esta pandemia está restringiendo los derechos de mucha gente. Derecho al trabajo, a la educación, a una asistencia sanitaria. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó recientemente una resolución que establece directrices sobre los derechos humanos de las personas con COVID-19. Conectamos ahora con Soledad García Muñoz,
relatora especial sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Bienvenida y gracias por estar hoy con nosotros. Acabamos de ver en el reportaje que la educación se está viendo seriamente afectada por la pandemia en Latinoamérica y Caribe. ¿En qué situación de vulnerabilidad deja esto a los niños de la región? Bueno, efectivamente se trata de una situación que desafía a todos los niveles de la educación y que resulta sumamente preocupante, especialmente para las niñas y los niños que pertenecen a los grupos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, como indígenas, afrodescendientes, migrantes, y en todo caso en situación de pobreza. Recordemos que la educación es un derecho humano intrínseco y que a su vez es una llave para la realización de los derechos humanos. Lo acabamos de hablar en uno de los testimonios, lo acabamos de escuchar. Y en el contexto de pandemia muchos niños y niñas se están viendo privados de ese derecho por distintos factores, como el trabajo infantil, o uno de los mayores también es la falta de acceso a Internet. En ese sentido, la brecha digital es uno de los principales enemigos del derecho a la educación hoy en día, y por esto desde la Comisión y sus relatorías especiales estamos siguiendo con especial atención el tema, desarrollando también guías para que los estados actúen con apego a sus compromisos internacionales de derechos humanos. ¿Y cuál es el principal objetivo y utilidad de la Resolución 420 sobre derechos de las personas con COVID-19? Bueno, esta es una resolución por la cual la Comisión adopta las directrices interamericanas sobre los derechos humanos de las personas con COVID-19 tras un proceso de identificación de las situaciones y derechos más afectados por quienes tienen COVID-19 en América a partir de que se declara la pandemia. En tal sentido, no hablamos de pacientes, sino de un concepto amplio que abarca a las personas presumiblemente contagiadas por el virus, a las personas que están en fase presintomática, sintomática o asintomática, y también a las familias y cuidadores o cuidadoras de estas personas, entendiendo familia en un concepto amplio. En tal sentido, se trata de una resolución muy innovadora. Yo diría que no solo a nivel de América, sino a nivel internacional todavía no ha habido pronunciamientos de órganos de derechos humanos de este calibre que pongan en el centro los derechos de las personas con COVID-19, porque la crisis sanitaria nos ha hecho entender desde la Comisión y sus relatorías que las personas con COVID-19 sufren un especial riesgo de violaciones de sus derechos humanos y que está el imperativo, por supuesto, de proteger el derecho a la vida y a la salud desde la perspectiva de la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. Y en esta resolución lo que hacemos es dar guías precisamente a los estados para que sus políticas públicas, que sus decisiones, que sus recursos disponibles reflejen las necesidades de protección de las personas con COVID-19. Muy brevemente, Soledad, ¿cuáles son los principales inconvenientes o retos para hacer cumplir esta resolución? Bueno, la resolución se acaba de adoptar y es muy pronto para diagnosticar los inconvenientes. Yo creo que la gran diferencia va a estar en la actitud con que los estados y sus poderes o autoridades tomen este instrumento. Lo deseable es que lo apliquen como herramienta para gestionar la crisis sanitaria con enfoque de derechos humanos. Y hasta ahora el recibimiento de la resolución ha sido muy positivo, al igual que lo fue también la resolución 1/2020 sobre pandemia y derechos humanos, la cual ha sido muy citada inclusive por órganos nacionales del Poder Judicial, legislativos, por las instituciones nacionales de derechos humanos. Espero que lo mismo ocurra con la 42020, que además es un gran instrumento en materia de salud pública y para la comunidad científica regional, con lo cual vamos a estar dando un seguimiento cotidiano a cómo esta resolución es implementada por los estados. Queremos que sea sobre todo un instrumento útil para los estados y para todas las autoridades en todos los niveles de gobierno. Pues esperemos que así sea. Muchas gracias por esta entrevista, Soledad García Muñoz. Un placer, gracias a ustedes. Y además de Latinoamérica y Caribe, el otro gran foco de la pandemia está situado en estos momentos en Estados Unidos. Hace unos días se superó el umbral de las 150.000 muertes a causa de COVID-19. En algunos estados los hospitales están saturados y las funerarias no dan abasto. Para Amanda y Gina, su abuelo José era como su padre. Él les enseñó todo, las ayudó a convertirse en lo que son hoy en día. Murió de coronavirus, como muchos otros en Arizona. Fue terrible dejarlo solo y tener que abandonarlo. Tiene que haberlo pasado muy mal, sabiendo que sus seres queridos no podrían estar a su lado para apoyarlo. Se tuvo que enfrentar a todos sin ayuda y no pudimos hacer nada.
No sé qué decir, es muy desgarrador. Una situación demasiado familiar para Al-Asta. Luego de 38 años en el negocio de las funerarias, con la pandemia del coronavirus todo ha cambiado. Muchas familias no han podido acompañar a sus seres queridos en el momento de la muerte, cuando estaban en hospitales o en asilos donde no podían visitarlos. Hay mucha gente muriendo y es un reto emocional para las familias, el solo saber que no pueden estar a su lado o apoyarlos. El reto de nuestra profesión es ayudarles a lidiar con la situación y sobrellevar el duelo. A eso nos dedicamos. Casi 2.500 personas han muerto por coronavirus en Arizona. Muchos hospitales están al límite, tanto de pacientes como de fallecidos. Cuando nos llaman por una muerte, el hospital nos pide acudir rápidamente, pues no tienen capacidad para guardar los cadáveres. Tratan de evitar recurrir a esas cabinas móviles, pero cuando ahora acudimos a los hospitales para recoger un cuerpo, realmente tenemos que buscar si el cuerpo se encuentra en las instalaciones del hospital o en las cabinas móviles. Ha pasado algo más de una semana desde que enterraron a su abuelo. Amanda y Gina aún necesitan tiempo para aceptar su pérdida, pero tienen la certeza de quién es responsable por todo. Podrían haberlo manejado mucho mejor. Creo que lo sabían desde el principio y no hicieron nada, para que no entrara en pánico todo el mundo. Pero al mismo tiempo, mira lo que está pasando. La gente sigue enfermándose y realmente no hacen demasiado. La gente enferma va al hospital y sigue muriéndose. Y no entiendo por qué. Creo que no es justo para ninguno de nosotros. Un sentir que comparten muchos familiares de fallecidos. La falta de liderazgo en la Casa Blanca es casi tan peligrosa como el virus. Y esto es todo por hoy en el especial coronavirus. Recuerden que pueden obtener más información, cifras y gráficas en las redes sociales, así como en nuestra página web. Gracias por su atención. Hasta pronto.